Saludos, nuestra institución está haciendo historia nuevamente. Hoy conversaremos con un personaje normal que jugó al fútbol y nos hablará de su vida, su formación y participación en este deporte que tanto nos gusta. Mucho de qué hablar con esta leyenda donde a través del fútbol le ocurrieron cosas extraordinarias. Disfruten de este evento histórico. Hablemos de tu infancia, cómo te inicias en el balompié y a qué edad. Mira, yo inicié a los 7 años de edad cuando el maestro Saso Turiel llegó a un barrio aquí de Maunabo que se llama Matullas Bajo. Tenía 7 años. ¿Eres de familia pudiente aquí en el pueblo de Maunabo? No, muy pobre. Mi familia era de muy poco recurso económico. ¿Cómo se llaman tus padres? Mi papá se llamaba Evaristo León y mi mamá Vitalina García. ¿A quién te pareces de ellos? Ambos, llevo un parentesco de mamá y papá, una mezcla junto de mis padres. ¿Tu papá jugó al fútbol? No. ¿Tus logros deportivos con el club de Maunabo? Con el club de Maunabo, pues tuvimos, ¿verdad? Muchas veces en las finales, los primeros 3 equipos de Puerto Rico. Entonces, pues mayormente era contra Quintana, ¿verdad? La final, o contra Guayama. Y pues tuvimos, ¿verdad? En ese tiempo pues, fueron más de 20 años que jugué superior y fueron bastantes finales. Pero los logros, quedamos campeones con el club de Guayama, quedamos campeones con el club de Yabucoa, quedamos entre los primeros 3 varias veces con el club Leones de Maunabo y también jugué con el club Bairoa de Cagua. ¿Cuál fue el equipo de Primera División Superior que siempre tú le querías ganar? Siempre quería ganarle al equipo de Guayama porque era uno de los equipos más fuertes, el de Don Bosco y de Quintana. Eran los 3 equipos que más sobresalían, que siempre estaban en los primeros 3 para la victoria, para llegar a las finales.
¿Cuál fue la mejor fanaticada que tú entiendas que apoyaba el deporte en Puerto Rico? Yo entiendo que la mejor fanaticada la tenía Guayama, que siempre se llenaba el parque que se llama la área recreativa de Guayama, que jugué con ellos, ¿verdad? Y aquí local de Maunabo, porque venían toda la gente de Maunabo, porque el balompié en aquellos tiempos era el deporte favorito de la gente pobre que venían de los campos a vernos jugar, y le encantaba, se llenaba el parque completo de esa fanaticada. Y la fanaticada difícil, que era ir allí a ganar o a fajarse contra la fanaticada. Mira, Leonel Rey, yo digo que cuando jugaba siempre con el oponente, para mí todo era difícil, porque siempre ellos identifican cuál es el hombre gol y siempre tratan de hacerle la vida imposible, hasta emocionalmente, ¿verdad? Y tenemos que ser fuertes en esa área. Pero todos los equipos siempre, ¿verdad? Cuando identifican el jugador que hay que marcarlo, ¿verdad? Como hasta ahora hoy en día, pues siempre de todos los equipos eran difíciles para poder trabajar con ellos. ¿Qué posición jugaste? ¿Qué posición jugabas? ¿Y quiénes te acompañaban en esa posición para el equipo de Maunabo? Pues siempre jugaba centro delantero, ¿eh? Usaba el número 10 por alusivo que, ¿verdad? En aquellos tiempos, ¿verdad? Desde el 70 en adelante, pues el número 10 se le daba al mejor jugador de la cancha. Y entonces pues los compañeros que jugaban, ¿verdad? Aquí en Maunabo eran varios, ¿verdad? Un tiempo tuvieron los hermanos míos, Eladio León, que es uno de los sucesores míos. También estaba aquí un tal Pedrín, estaba también otro muchacho, Cristian Junior, de Casada. También había una familia de León que también participaban aquí. Este pueblo de Maunabo se compone de una familia de León y una familia León. Y hubieron muchos, porque como estuve jugando tantos años, ¿verdad? La memoria me falla de recordarme de muchos de ellos. ¿En qué barrio te criaste aquí? En un barrio más alto allá arriba en la montaña, se llama Matullas Bajo y Matullas Alto. Pero me crié en Matullas Bajo. ¿Cómo es tu comunidad? Una comunidad muy humilde, muy pobre, ¿verdad? Con poco acceso a llegar a nuestros hogares, porque nuestros hogares pues estaban en las montañas, teníamos que cruzar los ríos, en aquel tiempo no había puente, había que cruzarlo, aunque tuviera crecido el río, teníamos que cruzarlo para llegar a nuestros hogares, y algunas veces no podíamos pasar porque estaba demasiado crecido y teníamos que darnos a un hogar familiar. ¿En qué escuela estudiaste? Primero estudié en esa escuela de Matullas Bajo, ¿verdad? Hasta sexto grado, de primero a sexto grado. Después pasé a secundaria, Manuel Ortiz Ulla, secundaria de Palo Seco, de aquí de Maunabo. Después a la superior, Alfonso Canta Martínez del pueblo, aquí en el pueblo, ¿verdad? Y después ingresé en el 1974 a la Universidad Interamericana de San Germán. ¿Quién fue tu primer entrenador? Mi primer entrenador fue Juan Sasso Turío. ¿Dónde entrenabas? Entrenaba en una cancha pequeña, como el tamaño de un baloncesto en el barrio de Marulla, porque hasta ahora en este son, ¿verdad? 2021 todavía no hay cancha, parque de balompié en aquellos lugares. Ahora no es un lugar donde la tierra, solamente había tierra, no había grama, no había nada, porque ahí practicaban el fútbol y descalzo. ¿Cómo llegabas, te transportabas a ese campo? Llegaba a pie, iba caminando, llevábamos a pie, toda la comunidad se reunía todas las tardes a jugar la cocinita esa, como decíamos, ¿verdad? 5 y 5, y el que perdía pues, salía y entraba a otro equipo y nos manteníamos hasta que oscureciera en ese lugar. ¿Recuerdas tu primer gol? A nivel de niño. De niño, siempre me había destacado como goleador en esos tiempos, ¿verdad? Era muy hábil con el balón porque no teníamos otro deporte de practicar, no había cancha de baloncesto. ¿Quién de tu familia también jugó?
Sí, estuvo jugando los mayores, que el mayor fue Jovito León, el otro que le seguía a él pues era Lías León, que también jugó superior. Después fue Eladio, que perteneció también a la selección de Puerto Rico, que viajó conmigo en juegos internacionales también, y Evaristo León, que también fue miembro de la selección nacional de Puerto Rico. Todos jugamos los varones. ¿En qué liga jugaste en aquella época? En aquella época comencé con Yabuco 4H a nivel infantil, en la cual quedamos campeones, que la final me recuerdo ahora mismo fue contra Quintana, y la celebración la hicimos en nuestra casa con el equipo de Yabuco. ¿Tuviste la oportunidad de jugar en el extranjero? Sí, tuve 3 oportunidades que recuerdo yo ahora, ¿verdad? Tuve la oportunidad de llegar a Guadalajara con el equipo de los Chivas. Estuve allá como 2 semanas compartiendo con unos jugadores de Chivas para probarme, para que yo ver mis habilidades, para ver si yo podía, ¿verdad?, hacer el equipo de los Chivas de México. Entonces también tuve una invitación para el equipo de Chicago, ¿verdad?, que todavía estaba presente jugando en la MLS, y también estuve con el Deportivo Cali de Colombia, 2 semanas cuartelado con ellos. ¿Cuál fue tu sueño como futbolista? Mi sueño como futbolista en sí no tenía un sueño, pero como futbolista me abrieron muchas puertas. Pude entrar a la universidad y terminar un bachillerato como maestro de educación física, con la cual ejercí por 32 años. También no venía en mi mente ser goleador de Puerto Rico, pero con la gloria de Dios pues fui 8 años, y en la cual pues estoy bien orgulloso de haber practicado el deporte rey, ¿verdad?, que se conoce como el balompié en este mundo. Entonces en la universidad me destaqué como el mejor jugador de la universidad, me dieron el reloj como trofeo, como el mejor jugador de todas las universidades de Puerto Rico, y también tuve como premio llegar a la cena olímpica. En aquellos tiempos se celebraba la cena olímpica. El mejor jugador de cada deporte allí en el Caribe, Egipto, nos hacía una actividad y nos entregaban un trofeo como mejor jugador de Puerto Rico. ¿Cuál fue tu mejor época en el fútbol superior? Yo tuve una época muy gloriosa, fue desde el 1974 al 84. Ahí pues tuve la oportunidad de viajar a México también, porque me pagaron todos los gastos con Tony Laurenti, que me acompañó, y yo estuve representando unos panamericanos allá como mejor jugador de Puerto Rico. Tony Laurenti estaba conmigo, y Huizón estaba en segunda división, que jugaba con Don Bosco Huizón también, y entonces pues esa época fue gloriosa. Fui goleador casi concurridamente, solamente en el 79 porque tuve una infección cardíaca, ¿verdad?, en la cual eran mentiras de los médicos, pero hasta los 84 yo era siempre uno de los mejores goleadores, o el mejor goleador de Puerto Rico. ¿Conservas algún recuerdo durante el fútbol que estuviste en Puerto Rico? Sí, recuerdo mucho cuando entrenábamos mayormente, ¿verdad?, en la selección, en Country Club y en Batrich. Esos recuerdos eran tremendos porque nos hicimos muy amigos con esos jugadores de San Juan, porque había que competir contra ellos, ¿verdad?, para poder pertenecer y hacer la selección. Entonces en los viajes internacionales nos gozábamos con Raúl Cotto, con Bolín, con Lito Gotay, con todos esos jugadores, y esos recuerdos son inolvidables. Recuerdo cuando Arturo, que jugaba con Rupert, el equipo de Lito Gotay, metió en contra Nicaragua. ¿Sabes? Hay muchos recuerdos en mi mente, ¿verdad?, que están un poquito, ¿verdad?, rezagados por la edad, pero hay muchos recuerdos hermosos que me dejó el fútbol. ¿A ti te compararon alguna vez con alguna figura importante en el fútbol internacional? Sí, muchas veces me llamaban el Pelé Boricua, porque me llamaban el León Mayor, porque tengo 2 hermanos que jugaban bueno también. Fueron los mejores goleadores de Puerto Rico, Evaristo León y Eladio León. Pero yo en el 1970, por mis habilidades futbolísticas, me llevaron al Mundial de México, en el Estadio Azteca y el de Guadalajara. Y conocí a Pelé cuando jugó en el Mundial. Yo dije, yo quiero ser como él.
Entonces después no sabía que después de 7 años más estaban jugando contra Pelé aquí en Puerto Rico, y ese recuerdo para mí fue una historia bien grata porque me dieron el balón del partido ese día. ¿Has tenido tiempo en pensar en tu pasado futbolístico? Meditar, cómo fue tu fútbol en el pasado. Sí, te voy a contestar. Mira, yo no duermo pensando en esto, tú sabes, porque fue tan larga la trayectoria como futbolista que es cuando tú vas a la queja, cuando tú vienes de la queja, te mina eso en la mente, ¿tú me entiendes? Eso cada vez me preguntan, Felo, ¿te acuerdas que el gol, aquello que lo otro? Tú sabes, sí. Repíteme la pregunta para mí. ¿Cuál es tu profesión hoy día? Mi profesión, la digo, es trabajar para la obra de Dios. Ahora mismo estoy destacado, ¿verdad?, en una iglesia MI Pentecostal de Maunabo como misionero, viajando las naciones, Colombia, Panamá, Santo Domingo, Costa Rica, Nicaragua, Estados Unidos, llevando a buenas nuevas de salvación, el plan de salvación a la gente. Y eso es mi trabajo, que yo lo digo, ¿verdad?, trabajar en la viña del Señor, como obrero de Dios, ganarnos las almas para Cristo. ¿Estás retirado del fútbol actualmente? Sí, llevo más de 20 años retirado del fútbol, ¿verdad? Porque hay momentos dados, como dice la Biblia, todo tiene su tiempo. Hay momentos que hay que menguar para que otros crezcan como ustedes, que ustedes fueron tremendos futbolistas, ¿verdad? Y uno tiene que dejar y enganchar los ganchos, ¿verdad? Aunque no esté activamente, pero siempre por lo menos lo veo con mundiales y eso, y estoy retirado, sí. ¿Y cómo fue ese retiro? Fue alarmante, Leonel Rey. Nosotros, ¿verdad?, cuando somos figuras que también hemos sido entrenador, ¿verdad?, con el premio certificado por la FIFA, porque nosotros también fuimos entrenadores y jugador también. Cuando yo aquí en Maunabo fui entrenador de los Leones de Maunabo y el equipo de segunda división de Yabucoa, y pues fue una experiencia muy hermosa, porque lo mismo tú dirigir y jugar a la misma vez es una tarea muy fuerte, pero gracias al Señor lo pude hacer con toda eficacia, ¿verdad?, con toda eficiencia y muy bien, ¿verdad?, para las habilidades que me había aprendido a través del deporte. ¿Te sentías futbolista cuando joven? ¿Tenías muy claro lo que el fútbol podía ayudarte para el futuro? No, fíjate, lo hacía como un ocio, ¿verdad?, como algo recreativo. Pero cuando vi que ya a los 8 o 9 años estaban poniendo la mirada en mí, vi que tenía futuro en el mismo. Entonces cuando veía estos clubes que como Don Bosco y Guayama jugaban esas finales, ¿verdad?, yo dije, yo quiero ser como ellos. Y entendí que podía haber llegado a algo, ¿verdad?, si me lo proponía a través de, ¿verdad?, del balompié. Hablemos un poco de Tony Laurenti. ¿Qué reconocimiento merece Tony Laurenti por el fútbol de Puerto Rico? Mira, Tony Laurenti, yo tengo sumamente agradecido mi vida futbolística y le debo mucho a él, porque fueron más de 500 reportajes de periódicos que Tony Laurenti escribía de esta persona con los retratos jugando, y a la misma vez en la semana salía 5 y 6 veces en todos los periódicos de aquellos tiempos, en el Mundo, del Imparcial, en todos los periódicos, hasta el periódico de San Juan, el TAR, y hasta en revista. Tony Laurenti era una persona que no dejaba ningún detalle, y me gustaba mucho algo de él en la forma que él traducía el evento de la participación del juego, cómo él lo traducía. Siempre había una foto reciente, al otro día ya eso estaba en el periódico. ¿Cuál ha sido tu mejor gol, Felo? Mira, Leonel, yo entiendo que en un equipo que fue contra Ponce, metí 9 goles, ganamos 10-0, y ahí metí 9 goles, pero el mejor gol mío ha sido que de la misma cancha, cuando tú sacas el balón, he visto el portero al frente y he lanzado el balón de la misma cancha por encima del portero y ha entrado directamente a la cancha, a la portería. Otro segundo gol que me recuerdo es que desde que me dieron la bola en la cancha pegué y driblé a todo el mundo hasta el portero y entré con el balón a la portería. Otro gol que me recuerdo, que lo tengo aquí en la misma memoria mía, fue contra el equipo de Remanso, que llegaron aquí de Colombia, que el gol entró al travesaño
de adentro de la portería, entró y salió, pero nadie se dio cuenta que había entrado por la velocidad que iba ese gol. Entonces cuando yo estaba celebrando, porque uno va siguiendo el balón, pues yo estaba celebrando y el árbitro tenía dudas. Eso salió en televisión y salió también en la prensa y hablaron mucho de eso. ¿Recuerdas tu debut con la selección nacional? Sí, ya a los 15 años, como te dije, pues ahí estaba Julio González, estaba los Arméticas, ya los Villegas. Fue una eliminatoria allá en Haití, ¿verdad? Que estaba lleno el estadio. Entonces, pues, era una eliminatoria de la CONCACAF. Entonces, yo era el más joven del equipo. ¿Cuál de ellos te ayudaron para que te destacaras en la selección? Aquellos que te pasaban la pelota y sabían que tú eras el hombre gol. Siempre, ¿verdad? Como delantero central, ellos siempre, los mediocampistas, como quiero mencionar a Raúl Coto, a Bolín, Arturo del Valle, Yabucoita, que jugaron mucho con la selección, siempre trataban de que esa bola llegara a mí, porque yo era el hombre gol, como decían en aquellos tiempos, ¿verdad? El hombre gol, y entonces pues, esos jugadores siempre me ayudaban al frente, ¿verdad? Porque como uno jugaba delantero, era la persona que se dedicaba a meter los goles, ¿verdad? Mientras unos mediocampistas repartían, los defensas defendían, pues yo era el hombre gol. ¿Cómo eran aquellos tiempos en la selección nacional? En aquellos tiempos, Leonel, no teníamos la facilidad que tienen hoy en día los jóvenes. En aquellos tiempos yo tenía que ir a entrenar a las 5 de la mañana, salir de Maunabo para ir allá a Country Club, entrenábamos en Country Club, y a las 7 de la noche otra vez volver a entrenar allá en el área metropolitana, y algunas veces empezaban 50, 100 a la selección, y cuando venían hacían el recorte y terminaron con 24. Pero era bien fuerte desde Maunabo llegar todos los días a entrenar a la selección para ser miembros de la selección de Puerto Rico, era cuesta arriba. ¿Competencias internacionales donde participaste? Sí, mira, yo participé en 3 centroamericanos, que fueron más destacados. Empecé en el 1974 en Santo Domingo, ¿verdad? En el 1974, por eso es de cada 4 años. En el 1978 en Medellín, Colombia. Y en el 1982 en Cuba, donde Angelita Lin ganó, ¿verdad?, la presea de oro en 800 metros. Y fui a más de 30 viajes internacionales, ¿verdad?, a competir con todas estas islitas 7 y 8 veces contra Haití, Santo Domingo, Martinica, Guadalupe, Curazao, México, Colombia. Fui a muchos países, fueron más de 30 viajes internacionales. ¿Cuál de esas selecciones nacionales tú entendías que había que ganarles, la que te gustaba ganarles? Sí, veía que el fútbol estaba más desarrollado en Trinidad y Tobago y Haití. Siempre ellos se fogueaban con Europa, con el Oriente, y ellos tenían ya jugadores que participaban en la Mundial. Entonces, cuando fuimos en el 1972, había jugadores que ya habían participado en una Mundial de fútbol. Y entonces para ganar a esos equipos, pues nos encontrábamos cuenta arriba, porque nosotros nos fogueábamos mayormente con los clubes de Maunabo, de aquí de Guayama y Don Bosco, Quintana, Rubén, Nacional y esos equipos de la isla, pero no eran como ellos que se fogueaban con equipos profesionales allá en Europa. ¿A quién te gustaría agradecer lo que tú eres hoy? Yo quisiera primero agradecerle a Sasso Turiel, porque la pobreza que nosotros vivíamos en aquellos tiempos, si él no hubiese llevado este deporte de balompié al barrio de nosotros no teníamos otra manera de poder echar hacia adelante. Y a través del balompié pude entrar con beca a la Universidad Interamericana de San Germán. Y también le agradezco al profesor de la universidad, cuando supo que yo era un talento que me graduaba de 4º año, vino de San Germán a tratar de que yo me matriculara allá en San Germán, allá en la área oeste. Cuéntanos tu último juego en el fútbol superior y cómo fue ese despido en el fútbol superior. Sí, ya
Sí, ya agradezco a Isaac Nieves, que ya me estaba retirando, ¿verdad? Tanto del equipo de Guayama como Maunabo, y él vino a Maunabo, ¿verdad? A buscarme, que si yo quería jugar mis últimos años con el equipo de Cagua, porque sería un orgullo que yo jugara con el equipo de Cagua. Y entonces para mí, cuando jugué por allí, mi compañero era Wiki Pérez, que le agradezco mucho de donde quiera que se encuentre. Si oye estos audios, un abrazo, Wiki Pérez, te apreciamos mucho y sé que fuiste tremendo futbolista. ¿Qué significa para ti ser integrante del Salón de la Fama y presidente honorario? Mira, significa mucho porque donde quiera que me ven y escuchan el nombre, quizás en un supermercado o en cualquier parte del lugar de Puerto Rico, preguntan y dicen, Felo, y entonces, ¿tú eres Felo que jugaba balompié? Y como tengo muchas anécdotas que escribía Tony Laurenti, pues gente la habían visto a través de esos periódicos, pero no me habían visto personalmente. Y eso me impactaba mucho porque iba con mi esposa Abigail Lebron, que está aquí presente, que también ella era pastora de una iglesia, pues también veía cuando la gente siempre me saludaba, ahí viene Felipe, el mejor jugador de Puerto Rico. Y para mí eso como que llenaba a uno de orgullo, pero uno reconoce, ¿verdad?, que no debemos ser orgullosos, sino ser agradecidos de Dios. Tú eres de los primeros integrantes que entró al Salón de la Fama en 2007. ¿Alguna vez pensaste que serías una leyenda del balompié puertorriqueño? No, jamás pensé en eso. Cuando me hicieron la oferta, yo lo había denegado porque pedían unos criterios y yo les decía que los datos hablan por ellos mismos y los récords. Y entonces, pues cuando me llamaron a la escuela, yo era maestro de educación física de la segunda unidad Manuel Ortizulla, como maestro 32 años allí. Cuando me llamaron, me dijeron, Felipe, tú vas a ser exaltado al Salón de la Fama. Y gracias al Señor, pues asistí, ¿verdad? Y agradezco también, ¿verdad?, a ese comité que ustedes están levantando, que están reconociendo a estas leyendas que hoy en día, ¿verdad?, han estado pasando por alto y ustedes lo están viviendo, lo están haciendo renacer. ¿Qué se siente estar en el Salón de la Fama siendo de la comunidad donde creciste? ¿Qué me siento? Mire, es algo grande. Uno como que algunas veces, ¿verdad?, no le pone mucha importancia a eso, pero muchos quisieran llegar a ese nivel, llegar al Salón de la Fama, porque ahí no escogen a todo el mundo. Ahí escogen gente que tienen unas habilidades que pueden ser, ¿verdad?, destacados en todas las áreas, porque también tú tienes que ser un jugador disciplinado, tener unas habilidades especiales, ser destacado en varios, ¿verdad?, equipos y sobresalir también en la selección nacional de Puerto Rico. No es cualquier cosa que van a exaltar en el Salón de la Fama. Tienen que llenar unos criterios, ¿verdad?, que sea miembro de ese salón para que no empañe, ¿verdad?, ese comité. ¿A quién respetabas como jugador? Mira, yo respetaba mucho a estas leyendas del área metropolitana, como Lito Botay, que fue tremendo arquero, Oscar Rosa, Freddy del Valle. Respetaba mucho a esos porteros. ¿Por qué? Porque eran los que evitaban que uno metiera los goles. Me recuerdo que inclusive Oscar Rosa me paró un penalti que se le rompió la muñeca porque la bola iba tan duro, ¿verdad?, que cuando él se tiró, adivinó, ¿verdad?, que yo iba a tirar para ese ángulo, para el lado derecho, él se tiró y se le partió la muñeca. Gracias al Señor que era un portero muy hábil, muy bueno. ¿Ganaste algún jugador de fútbol que se convirtió en amigo o compadre tuyo? Sí, yo aprecio mucho a Orlando Lebron Mochócolo. Orlando Lebron Mochócolo, ¿verdad?, aunque me lleva unos pocos años menos que yo, siempre para el lugar donde yo iba a jugar, a participar, porque me iba, ¿verdad?, a explorar a otro equipo. Él siempre me seguía. Me siguió para el equipo de Guayama, me siguió en Yabucoa, que jugamos más de 10 años ya en Yabucoa, me siguió también para el equipo de Cagua de Bairoa y también jugamos aquí en Maunabo muchas veces. ¿Qué entrenador puertorriqueño tú admiras o admiraste? Sí, mira, yo admiro mucho, además de Sasso Tulías, que fue mi maestro, a Luis Villarejo.
Luis Villarejo fue de canal de bendición para mi vida, porque en un tiempo yo me había quedado porque no tenía recursos económicos para poder llegar a practicar a la Selección Nacional de Puerto Rico, y él humildemente llegó a mi casa a buscarme y a decirme: yo te quiero en la selección, yo quiero que tú vuelvas a la selección. De otra manera yo quizás no hubiera estado representando a Puerto Rico en la selección, y por eso le doy mucho respeto, ¿verdad?, a ese compañero, y arquero, a Lito Gotay. Cuéntame una anécdota tuya en la selección nacional, algo que pasó en las habitaciones, en el camerino, con tus amigos, las maldades que se hacían ustedes, o en el campo de fútbol. Sí, pues tú me dices. ¿Estuviste presente en la gran fiesta del balompié puertorriqueño que celebró el Salón de la Fama? Sí, Leonel Rey, estuve presente gracias a ti, ¿verdad? Y ese comité tan hermoso, en la cual pues fue grandiosa, porque allí hubieron más de 100 personas, ¿verdad? En la cual hacía muchos años que no lo había visto y tuve esa oportunidad de compartir con ellos. Fue una actividad muy hermosa, y te exhorto, ¿verdad?, que no dejes lo que el Señor te ha puesto en tu corazón, porque esa actividad a mí me ha dado como más deseo, ¿verdad?, que la gente siga prosperando, porque lo que uno hace cuando en el pasado no queda apercibido, ¿verdad?, en el presente, y eso habla mucho de cuando nos encontramos en esa actividad. Fue una actividad muy hermosa, fue muy bien organizada. Le doy 100, ¿verdad?, porque, ¿verdad?, jamás pensé que la organizaran de esa manera, pero me sorprendió mucho esa actividad en la forma que, ¿verdad?, la realizaron allá en San Juan. Si no hubieses sido futbolista, ¿a qué te dedicarías? Sí, yo tenía 2 deportes que podría ser profesional en los mismos. Yo estuve practicando boxeo aficionado y haciendo, como nos dice, chata acá, guante con boxeadores semiprofesional, y quería boxear profesionalmente. Y también me dediqué como jugador de salto a lo largo, quedé tercero a nivel de las universidades en Ponce, con la Universidad Interamericana, representando a San Germán, el Alay, en la cual cogí medalla de bronce porque no era mi deporte favorito, pero si me hubiese dedicado, hubiese estado en uno de los primeros de Puerto Rico también en ese deporte de salto a lo largo. ¿Algunas palabras o algún mensaje que quiera darle a la juventud de Maunabo y de Puerto Rico? Sí, yo tengo un mensaje bien importante para la juventud. Mira, Leonel Rey, todo es posible cuando tú quieres llegar a un lugar o quieres, ¿verdad?, aportar al bien, ¿verdad?, a tu pueblo, a Puerto Rico. Hay muchas oportunidades. Yo entiendo que lo más importante es que tú te integres en este deporte que es sano, y le soltamos, ¿verdad?, que ahora que estos jóvenes tienen estas facilidades tan hermosas, ese campo tan lindo, ¿verdad?, como el de Maunabo, el que tiene Yabucoa, el que tiene Guayama, lo que tienen en San Juan, en diferentes pueblos. La juventud no tiene excusa para llegar donde quieren llegar. Solamente ellos tienen que entender que, ¿verdad?, que ahora tienen la facilidad de los carros, tienen los medios, tienen los clubes, que se dediquen a practicar un deporte, porque no solo va a ser sano, ¿sabes? Lo va a ser sano, porque el que practica el deporte no puede estar en los vicios, porque no va a rendir como uno quiere rendir a 100 en el campo de balompié, que un juego, ¿verdad?, son 90 minutos y hay que estar en buenas condiciones físicas. Pues Felo León para mí significa mucho en el fútbol de Maunabo. Felo León actualmente posee varios récords en la Federación de Puerto Rico, un futbolista que cualquiera desearía haber tenido la destacación que tuvo en el fútbol. Yo tuve la oportunidad de compartir mucho con él y jugar exclusivamente con él, y a la verdad que fue una experiencia inolvidable, porque Felo tenía mucho que aportar y aportar al fútbol de Maunabo. Tremendo jugador, de los mejores en todo Puerto Rico, sin lugar a la duda. Señor Felo León, un goleador nato, un físico impresionante. Tuve la oportunidad de jugar con él en el Amazon hoy, cual dirigía Sasso Turiel, el cual Saúl Nieves también participaba de
ese equipo y considero a Felo un jugador que si hoy en día estuviera jugando con la edad que tenía en ese momento, mucho más joven, era idóneo un jugador para destacarse a nivel internacional fuera de Puerto Rico, porque lo tenía todo. Un jugador buen físico, buena velocidad, una pegada impresionante, un goleador nato y verdaderamente lo considero uno de los grandes delanteros de Puerto Rico. Felo León fue un gran jugador, fue un gran ser humano, es un gran ser humano. Felo León siempre me ha dado motivación, siempre lo he seguido desde que yo era chiquito, quería ser como él, un gran ser humano y un líder extraordinario.